¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Abra su Biblia en Lucas capítulo 18, versos del 18 al 30. Lucas capítulo 18, versos desde el 18 al 30. Dice así la palabra del Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este mundo y en el siglo venidero de la vida eterna. Señor, realmente somos desafiados e inspirados a seguir sirviéndote, Señor. Si algo tenemos que reconocer, que nuestra vida encuentra propósito cuando te servimos, cuando hacemos algo para extender tu reino. Nos has regalado una gracia, dones, talentos, capacidades para poder usarlos para gloria y alabanza de tu nombre. Así que aquí estamos, una vez más, reunidos en tu nombre para adorarte, pero también para escucharte, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor en esta mañana. Amén. Durante este mes estaremos desarrollando una serie que se titula, el tema general es Jesús y la juventud. Este mes vamos a hablar mucho de la juventud, pero no solo para los jóvenes, sino para todos, para todas las familias. Y vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con jóvenes. Yo creo que vamos a ser todos enriquecidos durante este mes. Y por supuesto, vamos a aprender algo muy lindo y muy especial en esta mañana, que tiene que ver con este título, con este tema de este domingo: venciendo el temor a la renuncia. Venciendo el temor a la renuncia. Ahora, la renuncia no es un tema solo de jóvenes. La renuncia en realidad es un tema de todos. Pero vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con la juventud. De hecho, que es importante recordar que Jesús era joven, ¿verdad? Cuando Él empezó su ministerio tenía 30 años. Y cuando Él murió tenía tan solo 33 años. ¿Alguien tiene aquí 33 años? Levante su mano. 33 años, mire, tan joven como las personas que tienen 33 años. Porque creo que cuando uno piensa en Jesús, probablemente piensa, claro, sabemos que tuvo 33 años cuando murió, pero lo imaginamos a alguien de repente muy anciano o muy adulto, muy sabiondo, muy capaz, muy fuerte. Pero Jesús era joven. Y siendo joven, aprendió obediencia y muchas veces practicó lo que se conoce como la renuncia.
aún en su condición de Dios, dice la palabra, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso se llama renuncia. Es decir, dejó su gloria en los cielos, dejó la adoración de los ángeles, dejó su trono, dejó su corona y vino a este mundo por amor a nosotros. Eso se llama renuncia. Y este Jesús, que renunció siendo Dios y que aún estando en la tierra de muchas maneras nos enseñó la importancia de la renuncia, parece ser que en esta historia nos marca una verdad poderosa, una verdad profunda, una verdad que creo que vale la pena que lo podamos pensar, que lo podamos reflexionar. Y es que la renuncia es una marca distintiva de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos con la introducción rápidamente. Lucas capítulo 18, verso 18-19. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, note por favor que este joven, de quien dice la Biblia que era un joven rico, era un hombre principal. Eso es lo que dice el Evangelio de Lucas. Cabe resaltar que es el único de los 3 evangelios que hablan sobre el joven rico que menciona que era un principal. Ahora, pensando un poco en otro ejemplo como Nicodemo, que también era conocido como principal, también era un hombre rico, era fariseo, maestro en Israel, miembro del Sanedrín, y se dice de este hombre que también era principal entre los judíos. Así que esto nos puede hacer pensar que este joven rico, entre comillas, era un principal, tal vez era un maestro de la ley, o tal vez era una autoridad sobresaliente, tal vez un tipo de gobernador o alcalde, no sé. Este joven rico era un principal. También a las personas que tenían mucho poder adquisitivo podrían ser reconocidos como principales, es decir, personas reconocidas. Porque nosotros que vivimos en una zona donde tal vez siempre estamos luchando por un poco más de dinero y estamos diciendo, ay, si yo tuviera la casa de mis sueños, yo sería feliz, tendría paz en mi alma. Ay, si yo pudiera tener una empresa grande que pudiera cubrir todas mis necesidades, yo tendría paz en mi corazón. O tal vez alguien dice, ay, si yo pudiera comprarme el auto de mis sueños, entonces yo tendría paz. Si pudiera comer y vivir tranquilo, yo tendría paz en mi corazón. Pero aquí encontramos en esta historia a un principal que tenía mucho dinero para comprar casa, para comprar buena cama, para viajar por todo el mundo, para hacer lo que quisiera con su dinero, pero había una necesidad en su alma que el dinero no lo podía comprar. Era la paz en su corazón, la convicción de que después de este mundo estaría con Dios por la eternidad. Maestro, Señor Jesús, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Para tener vida eterna. Estaba interesado en la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Y cómo podríamos definir la vida eterna? Jesús la definió. No tenemos que pensar mucho porque Jesús habló sobre la vida eterna. En Juan capítulo 17, verso 3, dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y quién lo dijo? El mismo Jesús. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no tiene que ver solo con dar un paso importante en una iglesia, entregarle la vida a Jesús, que nuestros nombres sean registrados en la iglesia, que lleves un curso, que te bautices. No por eso heredas la vida eterna. La vida eterna es un regalo que viene del cielo para nuestras vidas y que solo se puede lograr cuando Jesucristo es el Rey y el Señor de nuestras vidas. Y tiene que ver con conocer a Dios, tiene que ver con conocer a Jesús. La palabra griega ginosko
da la idea de conocer profundamente, íntimamente, que va más allá del conocimiento. Por esa razón es muy importante que nosotros entendamos la importancia de conocer a Jesús. La salvación no se hereda. No porque tú eres cristiano, tus hijos lo van a hacer. Cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, cada uno de ellos, nuestros bisnietos, han de recibir a Cristo en su corazón para que tengan la vida eterna. Han de conocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para tener la vida eterna. Por esa razón es importante que nosotros tengamos a Dios no solo en nuestra boca, sino también en nuestros corazones. No solo que sea nuestro Salvador, sino que sea el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ahora, Jesús no está negando su divinidad. Lo que trata de decirle con una pregunta es, ¿en realidad sabes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno? O sea, Jesús no quiere que sea solo una expresión. Jesús no quiere que sea solo una frase que uno repite, maestro bueno, maestro bueno. No, Jesús quiere que entendamos verdaderamente. Por esa razón le dice, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, está tratando de despertar en este principal una reflexión sobre la bondad. Él pudo haber dicho, Señor, tú también eres bueno porque tú eres el Hijo de Dios. Porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos, que comprendamos. Le decimos Señor, pero no hacemos su voluntad. Le decimos Padre nuestro, pero no queremos vivir como hijos de Él. Muchas veces caminamos en la vida diciendo, Señor, todo lo mío es tuyo, te honro, me postro ante tus pies, pero en la práctica dejamos que amarguras, resentimientos, malas actitudes, hábitos incorrectos formen parte de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos el desafío de reflexionar sobre lo que nosotros confesamos con nuestra boca. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Por lo tanto, puede que el mismo Señor nos diga, ¿por qué me llamas Señor si no quieres hacer mi voluntad? Esa es la reflexión que le está haciendo a este joven rico, porque lo que quiere es enseñarle algo poderoso. Jesús le quiere enseñar el poder de la renuncia. Le quiere enseñar la marca distintiva de todo cristiano, y es que somos gente de renuncia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, renuncia. Esa es la marca distintiva de todo cristiano. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestra marca distintiva será la... ¿Cuántos dicen amén a esto? Y denle un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso que nos va a enseñar el poder de la renuncia. Punto número uno. Punto número uno. Lo primero que nos va a enseñar el Señor es renunciar a lo malo. Renunciar a lo malo. Lucas capítulo 18, versos 20-21. Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Déjeme decirles que algunos estudiosos dicen que si nosotros pudiéramos cumplir de los 10 mandamientos, solo estos 5, nuestras vidas serían grandiosas. Nuestras vidas serían gloriosas. Nuestras vidas serían impresionantes. La gente podría ver la gloria de Dios en nosotros. Solo si pudiéramos cumplir los primeros 5 mandamientos. Ahora, déjame explicar un poco lo que intentó decir el Señor. Y es que cuando el Señor te dice no lo hagas, no solo te está pidiendo que no hagas, que dejes de hacer lo malo, sino que más bien lo reemplaces por algo bueno. O sea, cuando dice, por ejemplo, no adulterarás, lo que está diciendo es vive en pureza, vive en santidad, vive en integridad. Cuando Dios te dice no hagas mal a nadie, no es que tú dices, yo no hago mal a nadie. No, tienes que hacer el bien a los demás.
Porque la negativa de Dios es una invitación a hacer lo bueno. No solamente es una prohibición de lo malo, sino es una invitación a hacer lo bueno. Por esa razón, un padre de la fe de la antigüedad, del segundo siglo, decía: Señor, donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya duda, yo ponga la fe, ¿no? Donde haya la guerra, yo ponga la paz. Entonces la invitación de Dios no es solo a renunciar a lo malo, sino a cambiarlo por algo bueno. La verdadera renuncia no solo implica dejar, sino establecer prácticas buenas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, si vamos a dejar la inmoralidad, pues vamos a establecer la pureza, la santidad y la integridad. Entonces, el primer mandamiento: no adulterarás, del cual menciona el Señor acá. Está diciendo: vive en pureza. Pero luego dice: no matarás. Alguien puede decir: ay, yo nunca he matado a nadie, pastor. Ay, de eso me salvo, ni cucaracha, tampoco he matado. Sí, pero ¿cuántas veces tú y yo hemos ofendido a alguien? Y Jesús dijo: si alguno le dice fatuo a su hermano, ya lo mató en su corazón. Ahora, si se cuenta los insultos como asesinato, si se cuenta las humillaciones como asesinato, si se cuenta los apodos destructivos como asesinato, entonces quiero hacer la pregunta y que exige una respuesta sincera. ¿Hay alguno acá que nunca haya matado a alguien? Levante su mano, por favor. Dígale que está a su lado: ya lo sabía. Por lo tanto, no matarás no significa solamente no insultes, no hieras a alguien, no ofendas a alguien, sino todo lo contrario. Ahora, más bien bendice, más bien habla bien, ama, expresa tu amor, dile cosas lindas, dile cosas hermosas. Porque no es solo: yo no mato a nadie, ¿eh? No, pero ahora ama a alguien, bendice a alguien. Estaba en una ciudad hablando con un pastor y me decía: ¿qué crees que nosotros los pastores, los líderes de las iglesias deberíamos cambiar? Y yo le dije: mira, yo no conozco tu iglesia, pero te voy a hablar por la mía, porque cada uno conoce su propia casa. Yo creo que hay una cosa que nos falta. No creo que solo a Cono Norte, Callao, a muchas iglesias en el Perú y en el mundo. Nos falta honrar a los que alcanzan éxito. Nos falta felicitar a los que avanzan y crecen. Nos falta aplaudir, nos falta honrar, valorar, apreciar a las personas que van creciendo, que van desarrollándose. Muchas veces somos de esos que nos da cólera cuando a alguien le va bien y cuenta su bendición encima. Y uno dice: mándale una prueba, Señor, un castigo. Y nos despierta el espíritu de Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué razón? Porque no le iba bien a él, pero no iba bien a él, pero sí le iba bien a su hermano Abel. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con estar matando. Pero en vez de matar, celebra el éxito de otros. Y precisamente la razón por la cual conversábamos sobre este tema es porque a este pastor le parecía raro que yo pusiera publicaciones en mi Facebook de las iglesias donde yo había ido y estaba felicitando a la iglesia: linda iglesia, amorosa, servicial, esto, porque lo que yo vi, yo lo estoy contando. Yo quiero contar las cosas buenas, yo quiero bendecir, o bendecir. Yo quiero amar, yo quiero expresar mi amor. No me quiero guardar, porque antes era un asesino. Antes yo mataba con mis palabras, pero Cristo entró a mi vida, se convirtió en el Señor de mi vida, y ahora quiero cambiar la inmoralidad por pureza y el asesinato por amor. Dígale algo lindo al que está a su lado, por favor. Dígale algo lindo. Usted no es asesino. Dígale algo lindo, por favor. Dile, qué bueno que estés en la casa del Señor. Dile algo lindo.
Qué bueno que escogiste estar en el mejor lugar. Se cuenta como sabiduría, dile. Si antes hurtábamos, ahora tenemos que mostrarnos con honradez. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y si antes calumniábamos, ahora tenemos que ser veraces, verdaderos. Cuidado con la calumnia. Porque hoy en día, hermanos, usted cuando mira las noticias de la política, usted se va a dar cuenta que viven de la calumnia. Cuando usted entra a mirar un poco de la farándula, usted se va a dar cuenta que viven de la calumnia. Y cuando usted entra al mundo de los deportes, usted se va a dar cuenta que viven de la calumnia. Pero cuando usted entra a la iglesia de Jesucristo, tenga cuidado que traiga los males de ese mundo. Porque usted y yo no podemos vivir de la calumnia. Tenemos que ser veraces, verdaderos, honrados. Y si no conoces bien una historia, mejor no la cuente, mejor pregunta a los protagonistas. Ay, es que me dijeron, ¿quién? El hermano del tío, del sobrino, de la prima del quien sucedió el caso. Y muchas veces tenemos una versión deformada y en vez de ser veraces, somos calumniadores. Dígale que está a su lado, cuidado con la calumnia. ¿Se ha dado cuenta que el quinto mandamiento no está en negativo, sino en positivo? No dice no aborrezcas a tu padre y madre, dice honra a tu padre y a tu madre. Me gusta porque de alguna manera se escucha más potente, porque el desafío es dejar el desprecio a los padres para honrarlos con amor, con respeto. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que cuando el Señor nos habla de renuncia, lo primero que nos pide es que aprendamos a renunciar a lo malo. Porque lo malo nunca debió ser parte de tu vida. Ahora, cuando alguien me dice, ay pastor, yo dejé drogas, alcohol, dejé murmuración, chismosería, calumnia, yo diría, bueno, estás en lo básico de la renuncia. En realidad eso nunca debió formar parte de tu vida. Pero si lo estás dejando, gloria al nombre de Jesús. Y por supuesto, si tú tienes un testimonio de que has dejado inmoralidad por la pureza del Señor, si has dejado asesinato por amor, hurto por honradez, calumnia por veracidad y desprecio por honra, entonces es el primer paso que evidencia que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Y todo aquel que tiene el testimonio de que ha dejado lo malo por cosas buenas, entonces tenemos que reconocerle y por supuesto dar gloria al único que merece toda gloria, que nos ayuda a tener victoria sobre las cosas malas, y ese es nuestro Cristo maravilloso. A Él aplaudimos, a Él celebramos y a Él damos la honra por ayudarnos a renunciar a lo malo. Las tradiciones y hábitos establecidos no nos dejan seguir creciendo. Las prácticas repetitivas sin entendimiento no producen cambios ni convicciones. ¿Qué dijo el joven? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he practicado, pero lo practicó sin sentido. Lo practicó por tradición, lo practicó por religión. Lo practicó como muchas veces nosotros practicamos venir al culto o leer nuestra Biblia. Pero probablemente no estamos escudriñando en profundidad. Y este joven ni siquiera descubrió con las revelaciones del Tanaj o del Antiguo Testamento, ni siquiera pudo entender que la salvación no se hereda. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que recordarles a nuestros hijos que la salvación no se hereda. Que ellos, al igual que nosotros, también deben conocer al Señor. Y nuestros nietos deben conocer al Señor. Y nuestros bisnietos deben conocer al Señor. Por esa razón, renunciar a lo malo es el primer paso para ser hijos de Dios, o para demostrar que somos hijos de Dios. Segundo paso, o segunda evidencia, es renunciar a lo bueno. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Diga que está a su lado, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El desafío mayor de Jesús siempre será renunciar a lo bueno para nosotros.
y que puede obstaculizar lo glorioso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que el segundo reto de Dios no es renunciar a lo malo. Lo malo nunca debió formar parte de nuestra vida. Pero en ocasiones Dios nos va a pedir renunciar a cosas buenas. Hoy tuvimos un primer culto lleno. Los servidores estuvieron desde las 7 de la mañana. Me encantó ver a los de seguridad, no solamente en la puerta, sino al frente cuidando los autos. Las hermanas de recepción desde muy temprano, todas ellas bien vestidas, al igual que el equipo de hoy. Muy trabajado el grupo de servidores. Desde las 7 de la mañana, escúcheme, ¿acaso no tienen el derecho a dormir hasta las 8 o hasta las 10? ¿Acaso un día domingo no deberían descansar? ¿Por qué razón fueron capaces de venir muy temprano? Y es porque ellos practican el factor renuncia, pero renuncia a lo bueno. En nuestra gran celebración por nuestros 25 años, hemos tenido más de 400 servidores. Impresionantemente, muchos de ellos no pudieron disfrutar de todo el culto. ¿Por qué razón? Porque estaban apoyando a los niños o estaban apoyando en seguridad, estaban en algún lugar y no pudieron disfrutar. Estuvieron en el lugar, pero renunciaron a disfrutar del culto para dar seguridad, para atender a nuestros niños, para ponerse en la puerta, para darle la bienvenida, para alguna cosa que significó sacrificio, renuncia para ellos. Ellos no renunciaron a lo malo, ellos renunciaron a lo bueno. Por esa razón hice una publicación en mi Facebook donde estaba honrando a esos servidores, porque la verdad es que tenemos que honrar también a aquellos que renuncian a lo bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo bueno. Una cosa te falta, le dijo el Señor. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Quizás Jesús solo quería probar su obediencia, como lo hizo con Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, sacrifícamelo, y así vas a demostrar que yo estoy en el primer lugar de tu vida. Y Abraham, a pesar de lo difícil que pudo haber sido este mandato, Abraham tomó a su hijo, lo ató y lo puso en un altar, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, se apareció un ángel del Señor diciéndole a Abraham, no toques a tu hijo, porque ya sabemos que temes a Jehová. En realidad Dios siempre lo supo. Los que tenían que saberlo era Abraham y nosotros que estábamos leyendo la historia. Pero es importante que demostremos ese amor al Señor. La tristeza de este joven rico demostraba su falta de confianza en la bendición de Dios. La palabra griega da la idea de que fue una profunda tristeza, una aflicción total. Eso es lo que dice la palabra. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¡Wow! Fuera pobre sería más fácil, Señor. Pero tengo mucha riqueza. Pero déjenme decirles algo. Yo creo que cuando esta historia se escribió, no se estaba pensando solo en los ricos financieramente, sino en todos los que abrigamos algún tipo de riqueza en el corazón. La invitación a renunciar a lo bueno es el siguiente reto como hijos de Dios. Tenemos que renunciar a veces a lo bueno, a lo afable, a las cosas hermosas que nos pueden pasar en la vida. Cuando estuve con el pastor Luis, me contaba de que uno de los avatares más fuertes que tuvo que enfrentar en la ciudad de Pucallpa era el calor. A pesar que él es piurano, ¿no? Y puede resistir el calor, pero el calor de Pucallpa es más intenso, más fuerte, y le salió unas heridas en el cuerpo resistiendo el calor. Y yo creo que él de alguna manera renunció tal vez a un clima favorable para tomar un clima muy difícil. Ahora ama Pucallpa. Pero creo que nosotros somos llamados a renunciar algunas veces a lo bueno por amor al Señor, por amor a nuestra familia y por amor a los que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi hijo Asaf es un muchacho que siempre estaba buscando
avanzar con el mundo, en el mundo empresarial. Y uno, en una de nuestras conversaciones me dijo, papá, si te hubieses mantenido como empresario, tú serías una persona tal vez muy rica. Yo le digo, quizás, porque la empresa ya estaba trabajando con grandes empresas, ya estábamos en mucho movimiento, quizás hubiésemos sido grandes empresarios. Y sus ojitos comenzaron a mirar al cielo como imaginando qué podríamos haber hecho. Y le dije, pero déjame decirte algo, dejar la empresa para asumir el desafío de ser pastores fue la bendición más hermosa que me ha pasado. Fue un regalo del Señor, fue una invitación muy, muy, muy grande, porque teníamos que renunciar, teníamos que dejar, teníamos que morir a algo, pero para permitir que otra cosa más hermosa pueda acontecer. Y nos alegra a Romy y a mí ser los pastores, iniciadores de esta hermosa iglesia llamada Iglesia Alianza Cono Norte Callao. Yo creo que todos de alguna manera hemos sido invitados por el Señor a algún tipo de renuncia. Cuando Dios te regala dones, te regala talentos, y tú sabes que tienes que tomar tu tiempo de vida, de familia, para poder presentárselo al Señor. Y esas horas de servicio que puedes invertirlo con tu familia es la evidencia de que tú estás renunciando a cosas buenas por amor al Señor. Y algunas veces nuestros jóvenes van a ser invitados a renunciar a tal vez algunas amistades que, aunque no son malas, puede que estén de alguna manera retrasando lo que podría ser algo glorioso que Dios quiere hacer en sus vidas. En muchas ocasiones Dios te va a pedir que renuncies a lo que amas, a lo que valoras, a lo que aprecias, para poder dar a luz a algo más hermoso y más grandioso, de la cual Dios quiere manifestarse en tu vida. Nada es por casualidad. Aún en el tema de los sentimientos para nuestros jóvenes, saber esperar es una marca distintiva. Puedo contar muchas historias de muchos jóvenes que supieron esperar. También puedo contar muchas historias de desesperados que querían rápidamente empezar una relación. Pero puedo mencionar al pastor Paul, que cuando se enamoró de su esposa Siloé, eran muchachos, enamorados los dos, cruzaron el desafío de conocerse por un año. Un año. Y algunas de nuestras reglas, esto lo vamos a compartir otro domingo, pero una de nuestras reglas es que por lo menos se conozcan un año si quieren empezar una relación. Así que pasaron un año y se juntaron con un pastor, el pastor con quienes conversaron ellos, ya está ahora en Cochabamba, pastor Juan Quinteros, y el pastor Juan le dijo, mira qué linda la amistad que ustedes tienen, pero no sé, yo les quiero dar un buen consejo. ¿Y cuál es ese consejo? ¿Podrían esperar un año más? Y claro que el pastor Paul comenzó a tragar saliva, se puso nervioso, le comenzó a sudar y el pastor Juan le hace la pregunta, le dice, ¿valdría la pena esperar por Siloé? Claro, ¿quién va a decir que no? Esa es una pregunta ya casi presionada a responder que sí. Entonces Paul dijo, bueno pastor, sí, claro que sí. Entonces espera un año más. Un año más nunca es más dolor, siempre será más bendición. Y pastor Paul esperó un año más. ¿Y tú crees que por eso algún muchacho se le robó a la novia? No. ¿Por eso ella se desanimó? No, se conocieron más profundamente. Y probablemente evitaron algunos conflictos que pudieron haber tenido por no haberse conocido lo suficiente. Porque yo creo que cuando uno renuncia en Dios, cuando uno renuncia a lo bueno, generalmente siempre esto va a traer mayor beneficio a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, yo he invertido muchas horas y días de mi vida siendo un cristiano, siendo un líder, siendo un empresario. Serví a Dios comprometidamente en la obra de Dios y nunca me arrepentí de haber entregado tanto al Señor, porque cuanto más le daba, era como que si el Señor más recompensaba. Y aunque uno no espera la recompensa, pero es parte de la gracia y la bendición de Dios.
Por esa razón, renunciar a lo bueno siempre es un reto y es un desafío. Y no se ponga triste. Profunda tristeza, aflicción total. Y creo que esa aflicción no es de Dios. Dígale que está a su lado, esa aflicción no es de Dios. No es de Dios. Porque la renuncia a lo bueno es un ejemplo que nos dejó nuestro Cristo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Y aplauda a este Cristo maravilloso por habernos demostrado que la renuncia a lo bueno es una marca distintiva de un hijo de Dios. Tercero, renunciar en el poder de Cristo. Escucha lo que dice. Capítulo 18, verso 24 al 26. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entiéndase que el ojo de una aguja no es literalmente la aguja que nosotros usamos para coser. Una aguja era una especie de carpa pequeña que solían usar la gente cuando venían tormentas. Y el ojo era la puerta. Entonces, claro, era una carpa pequeña y la expresión de Jesús era que es más fácil que un camello entre a esa pequeña carpa que un rico al reino de los cielos. Pero una vez más, no está hablando de riqueza material solamente, está hablando de todos los que ponemos nuestros tesoros por encima del Señor. Hay gente que ama su trabajo y lo ama más que el Señor. Esa es su riqueza, ese es su tesoro. Hay gente que ama a su familia más que a Dios y pondrá su familia por encima de Dios. Hay gente que ama su cuenta bancaria más que a Dios y lo pondrá por encima de Dios. Hay gente que ama alguna cosa, tal vez su auto o tal vez su casa, más que a Dios y lo pondrá por encima de Dios. Si un rico no entra al reino de los cielos, no es porque es rico, es porque amó las riquezas antes que a Dios. Hay ricos que no aman las riquezas y hay pobres que sí lo aman. Me ha tocado presenciar la experiencia de conocer ricos que aman a Dios profundamente y que a pesar de sus grandes riquezas, Dios está en el primer lugar de sus vidas. Pero los que oyeron, dice el verso 26, dice: los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. ¿Quién pues podrá ser salvo? Es imposible que alguien pueda renunciar a tanto, decían los discípulos. Eso es imposible. Pero Jesús responde algo poderoso. Jesús responde algo grandioso. Es verdad que para los hombres puede ser imposible, pero para Dios todo es posible. Por esa razón, nunca pretendas renunciar en tus fuerzas. Hazlo en el poder de Cristo. No lo hagas por un beneficio personal, hazlo porque esto glorifica a Dios. No lo hagas porque te va a favorecer en algo, hazlo porque es lo que Dios te ordena hacer. No lo hagas por simple gusto, hazlo por convicción, porque el Señor nos dio ese ejemplo. Y es importante que nosotros seamos capaces de renunciar, pero en el poder de Cristo, porque lo que parece imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo creo que como cristianos tenemos que aprender a hacerlo en el poder de Cristo Jesús. Nunca voy a olvidar, puedo contar muchas historias, pero una de las que Romy y yo fuimos marcados fue porque cuando mi hermano, que fue pastor, falleció, murió, fue a la presencia del Señor joven, 32 años. Mi cuñada quedó con 2 niños, uno de 4 y otro de 2 años, una niña y un niño. Y un colegio alemán les pagó las escuelas de sus hijos, les dieron trabajo en ese colegio y una familia alemana le prestó una casa donde vivir.
De hecho, que mi cuñada tuvo que acabar la carrera de docencia mientras sus hijos estudiaban en la escuela y pasó de ser auxiliar del colegio a ser una profesora de escuela. Y se esforzó mucho por sacar adelante a sus hijos, pero cuando la escuela terminó para ellos, coincidió que la familia alemana que le dio la casa tampoco ya podía darle más la casa y solo le quedaba el trabajo en el colegio y lo que ganaba no podía cubrir todas sus necesidades. En medio de eso, Ron y yo estábamos pastoreando esta iglesia. No era el mejor tiempo para nosotros financieramente, pero el Señor puso una profunda carga en nuestros corazones por entregarle a ella nuestro departamento dúplex, uno que habíamos construido en nuestra época de empresarios. No puedo explicar cómo fue, pero cuando he contado a algunas personas esta historia, dicen, ay, yo no podría hacer eso. La verdad es que yo tampoco. Pero hay cosas que solo se pueden hacer en el poder de Cristo Jesús. Cuando el Espíritu de Dios te convence, entonces tú lo haces por convicción. Tú lo haces por amor. Tú lo haces porque Dios te puso esto en el corazón. Tú lo haces porque sabes que eso va a bendecir. Eso va a ser bien usado. Eso va a honrar a Dios. Eso va a glorificar el nombre de Dios. Y no me arrepiento. Porque he visto a la pastora Elena avanzar en los años. Ahora sus hijos ya se casaron. Ella vive sola en ese departamento. Está feliz viviendo en ese lugar. Pastorea a las mujeres solas de nuestra iglesia. Se ha jubilado y tiene un lugar donde vivir. Y eso nos hace felices. Eso nos alegra el corazón profundamente. ¿Sabes? Cuando lo hacemos en el poder de Cristo, no hay otro sentimiento que paz y felicidad. Por esa razón, cuando tú renuncies, renuncia en el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuántos dan un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso. Conclusión. En esos días, en esas semanas que habíamos tomado esta decisión con mi esposa, nos fuimos a alquilar un departamento. Era como empezar de nuevo. No teníamos mucho dinero. Y el dinero comenzó a escasear. Ni siquiera podíamos cubrir todo nuestro presupuesto. La iglesia estaba muy pequeña todavía. Y un día vi a mi esposa comprando 2 menús popular y tratando de repartirlo entre mis pequeños hijos y nosotros. Y de pronto empecé a tener temor. Empecé a pensar que nos fuimos a lo inseguro y ahora no tenemos un lugar donde vivir, no tenemos los recursos que necesitamos para sostenernos como familia. Y cuando estábamos viviendo esos momentos, el Señor me regaló una promesa que se ha clavado en mi alma, en mi corazón, y es lo que yo quiero leerles ahora en esta tarde. Lucas capítulo 18, verso 28 al 30. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie, diga conmigo, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, y que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Yo creo en un Dios que honra a los que le honran.
Yo creo en un Dios que recompensa a sus hijos. Yo creo en un Dios que cuando nosotros sembramos verdaderamente con un corazón lleno de amor, hemos de ver los frutos de esa siembra, hemos de ver una cosecha. Y ojo que la cosecha no siempre es más dinero. Yo creo que entre las grandes cosechas es que tengo un matrimonio bendecido. Es que tengo hijos que aman al Señor. No son perfectos, pero aman al Señor. Es que tengo la alegría de ver multiplicándose mi generación. Y se viene mi nieta, hermanos. Veo cómo Dios está derramando su gracia y su bendición. He visto la gloria del Señor de muchas formas. Pero recuerdo la primera recompensa de Papá Dios. Y por favor no me malinterprete, porque yo le voy a contar desde lo más íntimo de mi corazón. Esto pasó una sola vez, solo para que Dios me diga: yo estoy contigo. Pero estaba viviendo el momento más difícil financieramente. Aún con todo pudimos comprar el ticket y me fui solo a los Estados Unidos, febrero del año 2005. Fui a Nueva York, fui a Chicago y fui a Wisconsin. Cuando llegué a Wisconsin solo tenía $10. $10. Había dejado con unos cuantos soles a mi familia y me vine en una aventura de fe a la ciudad de Wisconsin. Milagros pasaron. No le voy a contar el milagro de la nieve, no le voy a contar el milagro de cómo Dios me llevó a una radio cristiana en Nueva York y de pronto muchos pastores, iglesias comenzaron a conocerme, y los siguientes años fueron años de invitaciones, de predicación. Esos milagros no le voy a contar. Le voy a contar algo que yo estaba sufriendo en ese momento. Tenía solo $10 en el bolsillo y tenía miedo de tomarme un café, porque si me tomaba el café se me acababan los $10. Entonces el pastor de misiones estaba sentado a mi lado cuando estaba a punto de predicar. Y se sentó y me puso un sobre en la mano. Me dijo: esta es tu ofrenda por predicar en esta mañana. Todavía no había predicado. Y le dije: qué raro, me siento raro. ¿Por qué? Me dijo: habla español mi hermano Dan Senf. ¿Por qué te sientes raro? Porque en mi iglesia damos ofrenda después de predicar, no antes, le dije. Él me dijo: acá si predican mal le quitamos la ofrenda. Me puse más nervioso todavía. Pero cuando tenía el sobre en la mano, nunca más lo volví a hacer, le confieso. Pero tenía el deseo de saber cuánto era la ofrenda. Es que estaba pensando en mi familia, estaba pensando en los $10, estaba pensando si fue una buena decisión hacer todo este viaje. Y solo abrí un poco y vi el cheque. Y cuando vi que eran $5,000, volví a cerrar el cheque y comencé a sudar frío. Le dije: Dan, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que esto es para mí? Me dijo: sí. Fue la única vez que yo recibí algo tan especial, de esa manera, de esa forma. Lo he recibido de muchas otras formas, pero de esa manera, en el momento más difícil. Y me acordé lo que dice su palabra: de cierto os digo que no hay nadie, diga conmigo, no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, y que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, que es el mejor de los regalos que podemos recibir de nuestro Padre que está en los cielos. Y si solo recibiéramos eso, sería más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, gracias por tu inmenso amor. Enséñame a renunciar como tú has renunciado. Y yo quiero ver tu gloria en mi vida. Y yo quiero ver tu gloria en mi vida, Señor. Yo quiero ver tu poder en mi vida, Señor.
Perdóname por las veces, Señor, que en mi corazón dudé. Perdóname por las veces que tuve temor a renunciar. Pero hoy, Señor, hoy yo renuncio, Señor. Hoy yo tomo la determinación, Señor. No solo renunciar a lo bueno, no solo renunciar a lo malo, sino también a lo bueno, pero en el poder de Cristo Jesús. Porque en mis fuerzas no lo voy a poder lograr. Quiero renunciar como tú lo hiciste por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y por eso te bendecimos, Señor, y te damos gloria solo a ti y nadie más que a ti. Aleluya. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.